Rechtsanwalt Leinen wird Fabrizio Colini als Pflichtverteidiger beigeordnet. Haben Sie bei der Polizei schon ausgesagt? Wie lange sind Sie jetzt Rechtsanwalt? Seit knapp 3 Monaten. Du hast einen großen Auftritt vor dir. Jetzt übertreiben wir nicht. Immerhin hat er Hans Meyer umgebracht. Was? Mattinger, ich pflege mich ganz gerne nach der Gegenseite zu erkundigen. Ich bin in dieser Familie groß geworden. Hans Meyer war sowas wie ein Vater für mich. Ich verteidige den Mörder von Hans. Du bist doch einer von uns. Du kannst so jemanden nicht verteidigen. Ich habe die Pflichtverteidigung angenommen. So einfach komme ich da nicht mehr raus. Ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Bringen Sie Colini dazu, dass er gesteht. Herr Colini, warum sagen Sie mir nicht einfach, was passiert ist? Wussten Sie überhaupt, wer er war? Ich weiß, wer er war. Ihre neuen Erkenntnisse, Ihren Trumpf im Ärmel. Lassen Sie es, mein Junge. Sie haben Angst, dass ich die Rolle nicht einnehme, die Sie für mich vorgesehen haben. Ich bringe das morgen vor Gericht. Tu es nicht. Wollen Sie gleich in Ihrem ersten Prozess alle Regeln außer Kraft setzen? Hat er dir geraten, wieder was mit mir anzufangen? Es war damals eine andere Zeit. War es gerecht? Brevemente les voy a hablar sobre cómo es la película o la descripción de cómo es la película El caso Colini. La película construye una historia judicial muy convincente sobre la búsqueda de las verdaderas motivaciones que condujeron al asesinato, jugando magníficamente con el tiempo de la narración, así como unas interpretaciones y una recreación de la investigación de lo que sería nuestro juicio oral muy convincente. La historia se desarrolla en 3 planos temporales, con flashbacks hacia la época de infancia y juventud del protagonista, donde trabó amistad con el asesinado, y en la segunda mitad de la película se dirigen hacia el origen de la historia entre el asesino y el asesinado en pleno conflicto de la Guerra Mundial, la segunda en 1944. Partiendo de todo esto, como fue la descripción resumida de cómo se desarrolló la película, me queda decir que deja gran enseñanza. Nos muestra el dolor, la impotencia, la tristeza, pero sobre todo lo mucho que se puede hacer en el marco jurídico. Al final, algo tan trascendental como lo fue que Colini se suicidara, algo más interesante fue los dilemas, o por decirlo así, adversidades morales, el cómo el abogado Kaspar Leiner, defensor por circunstancias personales, podía decidir si eso influía, afectaba o no el cómo representar a su cliente. También sobre la importancia de trabajar en equipo para lograr un resultado eficiente, cómo se desarrollaba toda la investigación, donde el abogado del acusado se apoya en otros y familiares para llevar de la mejor manera el caso que se estaba defendiendo. El caso Colini se desarrolla en 3 planos temporales, con flashbacks hasta la historia de la infancia y juventud del protagonista, donde traba amistad con el asesinado, y en la segunda mitad de la película se dirigen hacia el origen de la historia entre el asesino y el asesinado en pleno conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Por último, esta película nos invita a reflexionar a todos en torno de la Alemania de la posguerra, si es adecuado considerar que determinados delitos puedan o no ser objeto de un tratamiento diferencial desde el punto de vista penal, o directamente de olvido desde el punto de vista social, con tal de recuperar la paz nacional y olvidar de épocas vergonzantes. El caso Colini es un filme muy destacable para conocer las motivaciones e inquietudes que el ejercicio del derecho penal conlleva, y para preguntarnos sobre si los dilemas éticos y morales a los que nos puede llevar la promulgación de leyes injustas. De acuerdo con el concepto de justicia promulgado por el derecho natural y su aplicación, aunque las mismas se dicten en tiempos o circunstancias excepcionales. A diferencia de la mayoría de películas de ese género, es una historia
que no se centra simplemente en la búsqueda del asesino, sino que también busca como nosotros, como espectadores, veamos los motivos y empiezan a reconstruir las tragedias personales de este hombre. También habla como la búsqueda incansable de Caspar lo llevará a destapar una gran verdad que ocurre en el sistema de justicia alemán y también un brutal crimen que se cometió en la Segunda Guerra Mundial en la Toscana. Este caso nos lleva a todos a ser demasiado subjetivos, a ir más allá de unos hechos, porque esa película al principio deja como los objetivos muy claros de que se sabe quién es el asesino. Ahí es donde se plantea una gran incógnita y pienso que como nosotros futuros abogados que somos debemos tener eso en cuenta, irnos más allá del objetivo de los hechos y hacer una investigación más exhaustiva, tratando de comprender las emociones de por qué se puede cometer un crimen, quién lo comete, sus razones más a fondo, nos lleva a ser un poco más analíticos y más reflexivos, donde se deben tener en cuenta demasiados elementos para poder llegar a la culpabilidad de alguien.